Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche conversando nada más y nada menos que con el gran poeta venezolano Víctor Manuel Bielma Molina, nombre completo, conocido en los bajos fondos como Víctor Bielma. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, gracias Luis por esta oportunidad. De verdad pues es grato poder conversar de estas cosas de espíritu. Yo la llamo las cosas del espíritu. Víctor, naciste en Mérida. ¿En qué año? En diciembre. El 15 de diciembre de 1952. ¿Tu papá era guardia nacional en ese entonces? Sí, mi padre era guardia nacional. Él es nacido en Ejido, del estado Mérida. También estado Mérida, Ejido. Y mi madre es nacida en Canaguá, también del estado Mérida. Tú eres el hijo mayor de 2 hermanos. ¿De cuántos? ¿De 8 hermanos? Hijo mayor de 11 hermanos. De 11 hermanos. Wow, casi los 2. Y tengo, allí está 8 hembras y 3 varones. Y de hacerme, pues murió una de COVID. Sí, lamentándolo mucho, hace un par de años ya. Víctor, háblanos un poco de tus comienzos en el mundo literario. Para quienes no conocen, nosotros acabamos de realizar hace unos días la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, donde nuestro querido Víctor recibió el homenaje principal, fue nuestro escritor homenajeado en la feria, y tuvimos la oportunidad de compartir con casi 60 escritores diferentes, con personas de todo el mundo, y sobre todo personas de Maracaibo que no conocían la obra de Víctor o que nunca lo habían podido ver en persona. Víctor tiene 5 años viviendo en Colombia, en un pueblo, una pequeña ciudad llamada Soacha, que ya es casi que parte de Bogotá. Se llama Ciudad Verde en el sitio donde estoy viviendo en este momento. Es una gran cantidad de conjuntos residenciales, una zona muy hermosa. Tiene un cerro que se llaman los 2 cerritos. Y desde allí se divisa toda esa panorámica. Se ve entre lo urbano y la parte completamente, ahí todavía se ven haciendas y todas esas cosas en esa otra parte. Mira, pero en estos últimos 5 años, te despegaste un poquito de la ciudad, pero siempre estuviste vinculado al Zulia y a su literatura. Pero quiero que me hables del lugar donde te criaste, de San Antonio del Táchira, y me hables del grupo literario Zarandia, donde comenzaste. Bueno, primero vamos a hablar acerca de por qué de alguna manera llegué a la parte literaria. Yo estudié en un sitio que se llama el CISAP. Es a 2 horas de San Cristóbal, vía hacia los llanos. Y allí tuve una educación rural. En esa parte, la maestra, que recuerdo el nombre, Carmen Alicia de Jaimes, era muy dada a actos específicamente culturales donde intervenían factores de la poesía, Tranquila del Árbol y demás cosas, y hacía esos eventos y yo iba al evento. Y una cosa que me quedó grandísima, que la primera vez que fui a declamar
un verso. A mitad de camino se me olvidó y yo era un niño, y esa fue una gran frustración en ese entonces. Mi madre solía siempre leer, y a mí me gustaba que mi madre leyera porque leía en voz alta como todos los ángeles. Mi madre Arminda, era increíble la forma como ella leía. Y así de esa manera fui leyendo algunos textos que eran lecturas muy cortas respecto a la historia, a la geografía y también a la literatura venezolana. Allí pues aprendí a conocer a Tamanaco, a Guaycaipuro, a Bolívar, a los grandes héroes del proceso independentista también, porque el libro era muy, muy especial para ellos. Mira, me interesa Saranda. Cuando yo llego en un momento a San Cristóbal, por allá por los años... En San Antonio no había liceo. No. Entonces tú estudias la básica en San Antonio del Táchira. No, yo estudio únicamente todo lo que pudiera llamarse hoy parvulario, la primera parte que yo entro allí, y que, por cierto, me suena muy cómico lo que a mí me ocurrió, porque me llevaron a una escuelita donde había una maestra un tanto regordeta que escribía con una puntilla o con un clavo sobre una superficie blanca para que nosotros repasáramos con un lápiz. Pero yo parecía que no avanzaba porque yo comenzaba a ver únicamente lo que me gustaba en el fondo, era ver un gran zoológico que ella tenía. Ya había monos, había todo, y por primera vez vi una avestruz que clavaba la cabeza sobre un montón de arena que había allí. Y en eso me lo pasaba, y quizás no avanzaba, y mi mamá me sacó y me llevó a otra escuela, y yo no iba para otra escuela. Esa vez yo llegué a jugarme, que donde me encontraron, ¿sabes dónde? Parado rígidamente en la aduana de San Antonio de Táchira. Parecía que daba la orden para que pasaran los carros. Pero, ajá, entonces estudiaste en San Antonio la parte parvularia y después... Fui a estudiar a la escuela del CISAC, como hablaba anteriormente. Eso es en San Cristóbal ya. Ellos, CISAC, a 2 horas de San Cristóbal, vía el campo, vía hacia Barinas. Y una de las cosas que aprendí allá fue amar a la naturaleza. La naturaleza en toda su esencia, y la recuerdo como lo dice hoy, era un río que se venía al frente del cerro, por debajo, y pasaba, parecía que pasara debajo del cerro donde nosotros vivíamos, en una casa incrustada sobre ese cerro, una casa de paredes blancas, muy hermosa, con grandes patios y demás, pero estaba sobre el cerro. Entonces el río venía, te lo veía yo desde lejos, que venía de frente y pareciera que se incrustara debajo del cerro hasta pasar al otro lado, y eso. Y la otra parte era los puentes, lo que llaman quebradas, los grandes cerros cargados de lechos. Bueno, ahí fue donde aprendí a sentir la naturaleza como tal y a sentir a la gente del campo, porque una de las cuestiones importantes, en ellos había una sensibilidad y se cantaba una cosa que llamaban la trilla, que solían cantar los campesinos, a veces que eso hoy no lo practican. Era una especie de cuartetas o coplas que se decían unos a los otros, y yo la escuchaba. Yo no la recuerdo bien porque yo era muy pequeño, pero en el momento que están en su faena, ellos lo cantaban en algunas fiestas. ¿El bachillerato sí lo hiciste en San Cristóbal? El bachillerato sí lo hice en San Cristóbal. ¿Y allí conociste a Pedro Pablo Paredes? Sí, allí conocí al poeta Pedro Pablo Paredes, que me dio clase. Imagínate que yo anhelaba, antes de que llegara el momento de entrar al liceo, yo anhelaba que él me diera clase. ¿Por qué? Porque tenía una fama. Era el escritor, el intelectual, el hombre que hacía columnas por la prensa, y a uno, los demás alumnos, le hablaban con admiración. Yo creo que esa misma admiración estaba en todos los chicos del lugar, porque lo que admiraban era no ser un artista de televisión en todos sus trazos, sino era ser admirado por saber. Eso era lo que yo entendía en el momento. Mira, entonces allí en San Cristóbal, en el estado de Táchira,
tienes la posibilidad de unirte a un grupo literario. Ya, este grupo que está... El grupo Saranda. Cuéntanos dirigido estaban por contigo. el poeta Antonio Mora. Antonio Mora se distinguía específicamente por lo siguiente. Él estaba encargado en parte por la biblioteca, no era el director, pero era la persona que llevaba toda la parte cultural a lo interno. Y una de las cosas que me llamaba enormemente la atención de él era que él tenía una paciencia suficiente para indicarle a uno qué libro debería leerse. A veces, ¿qué hiciste? Y le leía a uno el poema. Y luego creó el grupo Saranda. Dentro de la creación del grupo Saranda, que estaba compuesto ¿Qué significa por una gran... Saranda? Saranda es una especie de todo. Una cultura así, eso es más o menos lo que yo recuerdo. Entonces, también Saranda habla de cómo darle una trilla a alguien, una golpiza a alguien en otros lugares. Pero en el fondo, Saranda allí se tomaba como la parte de ese tono. Ya lo veo. Mira, y ahí escribiste tus primeros poemas. Sí, allí escribí mi primer poema y fue la primera vez que vi publicado en un libro los poemas. Pero, oígame bien, la primera vez que me publicaron un poema fue en el Centinela, el diario del Centinela. Una vez le llegué a la señora, creo que Alfonso se llamaba ella, apellido Alfonso, le llegué con mis poemas y me publicó. Al otro día apareció aquello con todos los errores que tenía. Apareció en la prensa el otro día. Me recogió. Y luego entonces Pedro Pablo Paredes me publicaba en el diario Católico también. El diario La Nación también llegó a publicarme. Bueno, siendo yo atleta, en un entonces salió un domingo cuando gané la maratón de la Escuela Técnica Industrial Eleazar López Contreras, y cuando salieron allí mis versos, por cierto, en el mismo periódico y el mismo diario. Eso fue una cuestión extraordinaria. Vamos a hacer una pausa, Víctor, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero a la vuelta vamos a hablar de cómo tú fuiste un exitoso maratonista, orgullo de tu pueblo, y cómo ese maratón te salvó la vida después, cómo 50 años después, cuando a tu corazón llegó el saldo de un terrible y temible infarto, el haber sido maratonista logró salvarte la vida. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para podcasters y así es como funciona. Spotify para podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora, por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego, puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel, las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para podcaster puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para podcasters o visita www.spotify.com/podcasters para comenzar.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el gran poeta venezolano Víctor Bielma Molina, autor de un libro maravilloso llamado No hay necesidad de mí en los infiernos, su primer libro publicado, pero después escribe un bello libro llamado Piélago, después otro que se titula Tallado de Sombra, y después hemos publicado La Casa del Viejo Maestro, Zapatos del Exilio, y recientemente, hace apenas unos días de esta entrevista, bueno, tuvimos la oportunidad de presentar el último libro de Víctor Bielma llamado Sangre de Grafito. De eso vamos a hablar ahorita más adelante, pero háblanos del momento en el que estuviste a punto de morir. Sufriste un infarto. Tu arteria coronaria estaba completamente obstruida, calcificada. Háblanos un poco de esa experiencia límite y de cómo eso, bueno, te invitó a escribir, a publicar tus libros, que tenías, bueno, 40 años de conciencia en publicar, y también cómo te recordó gratamente aquellos momentos en los que fuiste atleta y que gracias a ese ejercicio intenso del maratón, bueno, lograste sobrevivir. Bueno, el maratón hizo, el deporte como tal hizo grandes maravillas en mí. El primer elemento era que yo me mantenía específicamente concentrado. Yo hacía una concentración especial para correr un maratón. Para prepararme para el maratón, me acostaba temprano, me paraba temprano, y eso es una costumbre que ese es el primer elemento que me dio como una especie de rutina constante para yo pararme temprano. Yo me paro muy temprano. La otra parte es que cuando estudié en la Escuela Técnica Industrial yo me iba a pie, después de trotar. Yo me levantaba muy temprano a trotar, 45 minutos a 1 hora en la mañana, y yo iba enseguida a pie para la Escuela Técnica Industrial, que quedaba aproximadamente a 2 kilómetros de mi casa. Luego regresaba en la tarde y seguía el entrenamiento de la tarde con la rutina que me colocaban los entrenadores. Tuve, por cierto, entrenadores de aquí, de Maracaibo, a un hijo de Pacheco Romero, me entrenaba a mí, que es Rafael Romero, y Antonio Cifontes también, que era un gran corredor del oriente del país, que se radicaron en Táchira y conformaron grandes equipos y demás. Yo le voy a decir una cosa, y eso se lo indico a la gran mayoría de las personas, que cuando ellos tengan oportunidad de llevar a sus hijos a cualquier actividad deportiva, cualquiera que sea, llévenlos. O actividades culturales, llévenlos. Porque el niño se fija en ciertas cosas y se enamora de ciertas cosas, y el niño puede ir hacia eso. La gran mayoría de la gente trata de quitarse de encima, de no llevar a tus hijos a ciertos lugares, porque no puede ser. Resulta que el niño es allí donde aprende a ser alguien importante en la vida. ¿Ya? Ese es el primer factor. El otro es cómo intervino esto en mi salud.
inevitablemente mi salud pues se había comprometido un momento que yo dejé el deporte y me dediqué únicamente al trabajo y vamos a decir a un mundo muy quieto, para que me lo entiendan de esa manera. Y resulta que cuando yo menos pensé, tenía comprometido el corazón, las arterias, porque estaba consumiendo vamos a decir demasiadas harinas, demasiados carbohidratos y mucha carne y grasa, porque vivía en Santa Bárbara, yo vivía en Santa Bárbara y eso llegué a comer. Y como en la otra parte fue que comencé a alcanzar a tener algo de bebida alcohólica. Un poquito. Sí, algo. Entonces, porque el mundo se le llena a uno de otras instancias, de otros elementos, de unas amistades, y a veces se cree que mientras más se consuma, de pronto alcohol que puede producir más, ¿no? Lo que produce inevitablemente y lo más grande que produce es esas ganas de hacer algo. A ver, estamos hablando de la categoría poética, es decir, evidentemente es un espejismo decir que hay que tomar alcohol para ser poeta. No es un espejismo decir que hay que consumir cualquier tipo de droga para ser artista. Eso no es una necesariamente mentira. Lo más, no hay cosa más trascendente dentro de un ser humano que su imaginación. Su imaginación, despertar la imaginación. Y la imaginación se despierta precisamente con la lectura. Yo recuerdo algo que decían de el padre de la física moderna, el padre de lo atómico. ¿Quién era? Einstein. Sí. Le preguntaba a una señora, ¿cómo hago para que mi hijo sea así como usted? Digo, que lea. No, pero yo quiero que sea así, que siga leyendo. Pero yo creo que sea usted como un hombre físico, un hombre con tanta capacidad, que lea y lea. Es decir, y se le pregunta a la gran cantidad de intelectuales y gente de altísima capacidad intelectiva, sencillamente han pasado por muchos libros. Ahora piensan que un libro se lee únicamente en una noche, que uno tiene que tomar un libro y uno se ve en una página en un minuto y ya tenerla, y no, así no se lee. Uno se lee es entendiendo. Claro, leer es entender. Es entender. Y si no entienden, perdiste el tiempo, no leíste. No. Y la otra parte es, como decía Unamuno, creer es crear. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo creo en lo que estoy haciendo, si yo creo que soy un arquitecto, llego a ser un arquitecto. Si yo creo que soy un gran carpintero, llego a ser un gran carpintero. Si yo creo que puedo, y quiero llegar a ser un gran poeta, lo puedo realizar, igual que un gran futbolista o un gran hombre del béisbol. Eso se logra es a través de eso, porque recuerden bien, creer es crear. Si yo, allí es una cuestión, que no dijo Unamuno, a lo mejor lo dicen muchos, pero una de las cuestiones importantes es que nosotros metamos en nuestra cabeza que podemos creer en nosotros y en ese creer llegar a las metas que nos imponemos. Entonces, frente al infarto, al momento en el que nos contabas que caminabas una cuadra y no podías seguir caminando porque te agotabas, frente a ese momento que tu vida estuvo en peligro, decidiste publicar 40 años de poesía que mantuviste en silencio. Yo publicaba en algunos periódicos, algunas cosas, pero no me atrevía a la parte, sobre todo, de tener un libro como tal. Y me di cuenta, me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Es hora de que ya estas cosas se sepan. Y esa fue la oportunidad cuando hablamos acerca del libro y comenzamos a trabajar para la realización del libro. Y el día que lo vi en cuerpo y alma, me sorprendió porque era algo fantástico. Es como cuando uno ve a un ser humano que aparece y que es hijo de uno. Pero yo debo aclararle a los que nos escuchan que ese primer libro yo tuve la oportunidad de hacerlo
y era uno de mis primeros actos editoriales. Es decir, yo ahora pienso en ese libro y siento vergüenza, porque era un libro hecho primero con amor, por supuesto, y con admiración hacia ti, pero sobre todo hecho desde la experimentalidad, intentando hacer libros, intentando aprender a hacer libros. Es que todo se centra en eso, hay que experimentar, hay que, como aquello dice, inventamos o erramos, decimos. Ahora hay una edición mucho más cuidada, mucho más bonita, que está publicada en Amazon, con colores, con muchísimo más llamativa. Sí, un mejor diseño. Un mejor diseño, un poquito más de aprendizaje en el camino. Sí, hay cosas maravillosas y los demás libros también han crecido de esa misma manera. Bueno, el libro tiene una provocación y una ingesta de muchos conocimientos, pero que se fueron hacia la poesía. No hay necesidad de mí en los infiernos. ¿Por qué ese título? Ese título nace en el momento en que yo estuve muy enfermo. Es uno de los libros que está a lo interno de ese libro, porque recordemos que ese libro tiene 11 libros. Sí. Sí. Y no hay necesidad de mí en los infiernos, lo escribí como para exorcizar a la muerte, porque estaba comprometido. No podía caminar ni siquiera media cuadra. Todo el mundo se preguntaba qué era lo que me pasaba. Y de pronto hay algo que me ocurrió y yo no sé. Hay varias cosas que quiero contar. Una, que estando en el hospital encuentro a alguien que decía que había llevado a su familiar a Caracas a que lo operaran del corazón con el doctor Alexis Bello. Y de pronto el doctor dice, bueno, pero ¿qué es lo que me trajeron aquí? Cuando yo fui a aquello, dice, bueno, ¿y qué le dieron a él? Pregunta otro, y dice, achote. Y yo me fui para la casa pensando que ese achote me iba realmente a sacar. Yo tomaba de todo. Y llega el momento de eso. Y una vez también, estando aquí en el Consejo Legislativo, estaba mi hija Verónica, y llegó la madre Francisca. Ajá. Y la hija mía le habla acerca de mi problema. Yo estaba padeciendo el azúcar. Y la madre me colocó sus manos sobre la parte izquierda del corazón. Bueno, todos estos elementos que cuento me llevaron a mejorar. Y una vez un curioso le dice a mi hija, bueno, y su padre se está muriendo, ¿y por qué ahora no? Claro. ¿Ya? Sí, o sea, se dan cuenta que hay muchas cosas, pero hay algo que había dentro de mí, ganas de seguir viviendo. Esas son las fundamentales y quizás ganas de transformar la vida, ¿no? También. Vamos a hacer otra pausa, Víctor, solamente de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de esta entrevista con el que fuese el poeta homenajeado en el marco de la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, nuestro queridísimo Víctor Bielma Molina. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Víctor Bielma Molina, quien fuese el poeta homenajeado en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que vivimos, disfrutamos y compartimos con todos ustedes recientemente en el Teatro Varal de Maracaibo, ese teatro que tanto nos ha dado y tantas oportunidades nos ha brindado para poder desarrollar actividades culturales, literarias y en torno al libro. En esta feria tuvimos la oportunidad de homenajear a Víctor Bielma y de reconocer los 50 años de vida artística de Alexis Blanco. Ahora tenemos ya sosegados después de terminar la feria, tenemos a Víctor aquí para nosotros, para conversar con él, para sacarle las palabras y las historias más profundas de su alma. Y estamos revisando su libro, que tiene como nombre No hay necesidad de miedos e infiernos, su primer libro publicado por Sultana del Lago Editores y disponible en Amazon para que cualquiera de ustedes pueda adquirirlo y disfrutar de él. Entre 1990 y 1998 se escriben los poemas que conforman la parte del libro que se llama No hay necesidad de miedos e infiernos. Ese poema principal dice así, dice: omnisciente ser que destruyes la nada, tú que eres presencia misteriosa, a ti, a quien amo más que a la vida que me diste, confieso que he roto del cielo la cáscara germinal de arcanos. Ya yo, que retengo la tentación fáustica de mi sed, proclamo que aprendí bajo tu cielo a vivir lo mágico. Ay, ¿cómo dejar lo ya aprendido si la vida ya no me pesa? Así comienza ese poema. ¿Qué respondería usted, poeta? ¿Cómo dejar lo aprendido si la vida ya no pesa? Es que a veces aquí uno suena herético, ¿no? Sí, porque, claro, uno vino al mundo sin uno pedirlo, y se da el mundo y uno tampoco lo está pidiendo. Algunos lo piden por alguna situación allí, pero no, lo más importante es que ya cuando uno tiene una gran cantidad de conocimientos, cuando uno ya ha adquirido mucha experiencia, resulta que se le van las fuerzas y hasta ahí comienza a mermar todo el asunto vital de un ser humano. Hay un poema de ¿cómo se llama? Del uruguayo, de Mario Benedetti, que dice algo así, que dice: y cuando usted ya lo ha aprendido todo, entonces usted se muere. Entonces, ¿está listo para vivir? Sí, sí. Y ya es cosa, yo creo que ese es el grito de protesta más importante del ser humano. En el fondo, cuando uno dice Dios mío, no me lleve, allí uno de alguna manera está diciéndole es un reclamo a Dios. Cuando uno dice Dios sálvame, igualmente todos tenemos eso. Alguien me decía que porque yo hice estos poemas con una intención muy determinada, créame, lo hice para exorcizar la muerte, para alejarla de mí. Esos poemas, la gran mayoría que están allí alrededor, son específicamente para él. ¿Por qué? Porque uno se puede aferrar a la vida, porque en ese momento yo me di cuenta, bueno, pero todavía yo no he hecho el todo, no me he constituido en base a todas esas cosas que tengo aquí en la mente, y ni siquiera he publicado un libro. Y fue porque había publicado en periódicos y demás. Muchos amigos poetas de San Cristóbal me decían que cómo era posible que no publicara con esos poemas que yo tenía. Eso me lo decía Antonio Mora, Pablo Mora, el poeta Manuel Rojas, todos ellos generalmente me hablaban de este problema. Y hasta que aquí resultó. Y hay una cosa que en Borges se da y se dan otros poetas. Cuando llega el momento crítico de la vida, es cuando el hombre se dispone a arraigar, aunque sea la memoria, en un papel, en una pintura, en una arquitectura o en algo que los haga trascender y marquen huella. Mira,
en tu libro, tu segundo libro, titulado nada más y nada menos que Piélago, ¿no? Esa estructura del río o de las aguas, la parte superior de las profundidades del mar es el piélago. Dices en este poema que dice escepticismo, dice: el escepticismo parece trampa de algún dios incómodo. Viene con su tauromaquia a someternos. Su verdad se viste de felonía, su ocultación ciega a la pulsión de la más esperada claridad. Pretende alimentar a nuestra miserable dependencia. Cuando yo está leyendo ese poema en estos momentos, esa situación de desesperanza que de pronto uno siente en un momento, y las ganas de agarrarse de la vida, pero uno sabe que ya esa no le depende, no es de uno, no es de uno. Uno es encargado de cuidarla, por eso toda persona ha de cuidar lo que tiene, porque eso es lo más grande que nos han regalado. Y por eso uno se rehúsa de pronto a dejarla tan rápido y a echarla a perder también tan rápido, porque muchas veces, aunque no queramos, echamos a perder la vida por nuestra forma de proceder y actuar. Mira, en tu libro Tallado de Sombra, tu tercer libro, vamos a leer otro poema. Este se llama Donde la muerte iba a suicidarse. ¿Alcanzas a leer allí? No lo leo desde acá. Ok, entonces lo leo yo. Donde el abismo quiso delatar su afán, sentí alma. Su misterio no adulteraba, lo verás, la brava develación. La inmensurable grieta guardaba grandes raciones de tiempo. Ante su apasionada rivalidad con el infinito, la inmortalidad corría riesgo. El viento se tendía donde la muerte iba a suicidarse. Tras su peligrosa entrega, los dioses temieron. Hay un poema, ese poema y otro poema que se llama Vacío. Después de estar por ahí. Estaba en la tipo en Colombia y me llamó uno de los que estaban en un staff exhibiendo sus libros, y de pronto cuando él dice: Víctor Bielma, ven para acá, había un joven de Pereira, joven poeta de Pereira, y me dijo: él es Víctor Bielma, y yo me acerqué y el joven me declamó ese poema. Vacío. Sí. ¿De qué libro? Ese está en... Vamos a revisar. Ese creo que está en inverso, canto inverso. Canto inverso. Canto Sí. inverso es uno de los libros que están en nada más y nada menos que No hay necesidad de mí en los infiernos. Sí. Vamos a ver si conseguimos Luis como ese que sabe poema. más de mi literatura que yo. Bueno, soy tu editor, decían todos, soy corresponsable de las cosas maravillosas que has escrito. La estamos buscando, así que estamos casi que en vivo, como quien dice. En la página 19 de Canto Inverso se encuentra He vaciado. Debe ser ese. Buscamos ese. He vacilado, ¿será ese? Canto Inverso. Dice, a ver si lo podemos leer. En viajes, a mí, he vacilado, se llama el poema. En viajes a mí mismo he bebido en tus más insondables paisajes. Tu néctar me suspendía en el aire como colibrí frente a la flor. Pero tú deplorabas las travesías que hacía a tu universo. Ya no te asombraba mis maravillas ni el árbol que soy.
Tu agonizante odio no se dejaba morir, pero me sentaba en la albarda de la vida. Abismado vacilaba frente a las cosas claras del hombre. Te dolía el espacio que ocupaba mi sombra. Mis virtudes eran piélago de tus injurias. ¿Cómo dejar de ser de esta muerte que vive buscando tu mortal belleza? Sin más, voy detrás de tu rutilante pendón para evitar miradas sobre mis ruinas. Ay, vivir es delirante, dolor que ama. Ay, mi felicidad ha sido breve, aunque la requería eterna. Cuando la tuve en abundancia, fue tan almíbar que empalagaba. Para entonces fui árbol sin flor ni fruto. Pero así, tan insólito e insaciable como soy, te añoro ahora cuando viajas para volver jamás. Bien. ¿No era ese? Sí. No, no era ese. Bueno. Pero hay una... Vamos a hacer una pausa. Salto el vacío, sí. 2 minuticos para escuchar los mensajes de fe y alegría, y a la vuelta les tenemos el poema. Buscamos el poema del vacío, salto al vacío, que está por aquí. Así que no se despeguen de su emisora Radio Fe y Alegría, porque estamos conversando con el gran poeta venezolano Víctor Bielma Molina. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche, ya en nuestro último segmento, conversando con el poeta Víctor Bielma Molina, poeta homenajeado de la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, gran amigo, poeta editado, por cierto, todos sus libros por Sultana del Lago Editores. Son 6 títulos ya que ha publicado Víctor con nosotros, y que nos hace un verdadero honor poder ser parte de la historia de la literatura venezolana. Hemos conseguido, se llama Salto al Vacío el poema, así que Víctor, es todo tuyo. Bueno, no voy a decir el nombre de joven, porque no estoy autorizado para ello. Salté al vacío. Salté al vacío para nunca caer. Viví en la inminencia del dolor como si nunca su resonancia acabara. La verdad tiene estallido de alguna contradicción que la desierta, pero de tanta luz que no se dejaba ver, amaba la insolvencia de escombros que la infortuna me dejaba. ¿Cómo dejarla de amar si la recojo como la única lumbre del camino? Fundado en el dolor no encontraba otro delirio más que hallarla para bruñirla de cielo. Llamé al auxilio del divino, él me la devolvió. Enajenado de amor, me dejé caer en sus brazos, no hallé otro con el mismo tenor. Desgarrado, en cobarde idolatría, la llevo en dolor azul. Bueno, pero es un poema de amor, aunque también puede referirse a la muerte, ¿no? Sí. Hay algo, Luis, que quiero decirle. A veces hay libros anteriores que de pronto uno dice, siente temor por la lectura que hagan otros y demás, y siente como más orgullo de los libros recientes. Así me pasa a mí con el caso del libro Zapatos del Exilio. Bueno, pero léenos algo de Zapatos del Exilio. Y el otro es Sangre de Grafito. Los últimos dos, que por cierto, Zapatos del Exilio lo presentamos en el marco del Día Mundial de la Poesía,
y Sangre de Grafito recientemente en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Entonces son dos de los más recientes. Sí. Hay en Zapatos del Exilio hay una parte allí que se llama El viaje del genio, que tiene 25 poemas en 15 páginas. Yo solamente voy a leer uno de acá, pero para que se den cuenta que hay una situación de mucho vuelo y regocija porque es como llamándole la atención al genio. Y paso por lugares extraños de nuestra geografía, específicamente Venezuela. Es una parte como una ontología poética genética. Empiezo. Gen, no me abandones, no. Recorramos caminos de luz, de sagradas rutas de agua y de aire. Viajemos por lo amarillo de la eternidad hacia la inmensidad de la instante llegada. No te distraigas en las grietas del tiempo. Viajemos hacia la ciudad que un día imaginamos. Encontrémonos en esa fiesta. Dejemos que el tiempo se torne torrente, desate el bien. Deja que el recorrido existencial fortalezca mi espíritu, crezca en amor. Y sobre lo árido o lo ubérrimo de la tierra podamos crear esperanza, aunque todo nos haya abatido. Observa la prisa con que se desplazan trabajadores, mujeres y niños. Con ellos celebraremos la contemplación. Recorramos el donaire de la belleza sin considerar la dejación del destino. Ese es el primero. Vamos a darle al segundo que está allí. En estado en aguas de afilado misterio, abandona a quien inoculó el principio, lejano origen de la ocultación, llénate de alegría a lo largo de la trayectoria. Nuestra gesticulada manera de superar la adversidad, usar el fuego y percutir cartílagos, rompe la monotonía. Amo el mar. Nos inunda en universal encuentro, nos lleva a ciudades de puertos antiguos y de amores. De aturdirte, vienes de la mano del líquido misterio, testándote, resolviéndote, haciéndote vida. Vaya, muy bueno. ¿Dónde está el poema del tigre? En Sangre de Grafito, ¿te gustó? Me gustó mucho ese poema del tigre que leyó durante una actividad en el marco de la Feria del Libro. El tigre es el primer poema de Sangre de Grafito. Entonces lo leemos. Léalo, poeta, para que quede aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu piel tigre. El tigre pintaba soledad y relámpagos. Su vida de diamante aurinegro venía a lo inteligente. Su desgarrador rugido era sonido de piedra y oro, nocturno aroma y trascendencia. El tigre, en su desobediente dentellada, se resistía. Ansiaba copular la mansa provocación de la pradera. Yo me acercaba a su sigilo de río, a su salto de roca agresiva. Él miraba mis pensamientos desde su afilada intención. Se tornaba tierno, se creía solemne, más que el sol y el mar al amanecer, más que el intrigante médano acercándose a la noche. Bebía de la luna el aromático sigilo, paseaba la noche sobre su anaranjado celaje. En encanto y ocultación regía su misterio. Pasaba impecable
Por debajo de la sombra, el tigre y yo seguíamos la mirada del águila. Nos lanzábamos a derribar la puerta de la inmensidad. Yo solo buscaba del faltante amor hacerlo feliz metáfora. Ven, tigre, no sé por qué envidias a quien cierra puertas a la muerte. Sé de tu acecho y necesidad de piel. Tigre, mira, estás viejo en la eternidad. En tu hambrienta primavera te lanzas a la ansiedad de ser rey de principios. Voraz ensoñador, sé lo que generas y quieres ser. Encarna la vida, enciéndela. Ante lo desconocido, aire coreante frío o fuego que atraviesa lo invulnerable. La tarde envejecida trae el saldo. La travesía sostiene el relieve de tus proyectos, marca revelaciones del espejo de la acuarela que somos. En tu haber, un extraño devenir te saqueó. No te dejó ver, no te queda nada de cuando galopábamos sobre la noche. Solo tienes conciencia de ser tigre, aún haces planes hasta el amanecer. Tigre, ¿quién no sabía que dentro de tu piel te creías tan invencible como eterno? Tigre, no te preocupes, hablo de mí. Claro, mira, tiene un diálogo borgiano también. Borges admiraba a los tigres de Bengala, los amaba. Y yo los admiro, les tengo recelo, pero los admiro. No hay cosa más grande que ir a ver un tigre, y yo quisiera ver un tigre suelto, ¿no? Tendré mis cuidados, pero una de las cosas importantes es... Eso lo cuenta María Kodama, que ella lo llevó a Borges a conocer un tigre, ya Borges ciego, y le pusieron un tigre manso, ¿no? Al lado, y pudo tocarlo, y tocarle las orejas al tigre y las cosas. Borges se sintió estremecido por eso. Porque es que hay una cosa en ese animal, y no el león así, ¿no? Es que el tigre es una bengala encendida en la noche. El tigre es como... claro, el león un arpegio de velocidad. El león pone a cazar a las leonas. Sí. En cambio, el tigre no anda con eso. Y el sigilo del tigre es increíble, ¿no? Entre la maleza, entre la noche. A pesar de ser gigante, a pesar de ser musculoso. Y no se siente el peso. Es una cuestión, y además un animal supremamente bello, cargado de equilibrio y cargado de belleza. Ese negro, ese amarillo, ese anaranjado, ese blanco, espesura. No. Nos vamos, Víctor, se acaba el programa, pero un mensaje para todo. Te vas para Colombia en estos días. ¿Regresarás, sí. Víctor? ¿Quieres regresar a Venezuela? Claro que sí. Yo, como todos los venezolanos, queremos regresar. No hay cosa más grande que vivir en el lugar donde uno entierra a sus muertos, porque uno vive cerca de donde está su gente querida, de la que vive y de la que se ha ido. Y hay otra cosa importante que quiero decirle a todas las personas. Siempre hay que tener en mente que podemos ser cada día mejor, y no hay cosa que nos ayude a surgir en la vida que encontrarnos con lo grande que tiene la poesía. Porque la poesía no solamente que yo lea un poema, la poesía es ver el mundo con gracia, con canto y con hermosura. Lo que yo decía, si nosotros entendemos la poesía y entendemos nuestro ritmo, nuestra música, nuestras variedades, y aprendemos a conservarlo y a preservarlo, y aprendemos también a crear cada día más, y adornar nuestro frente de casa, que es adornar la ciudad y la manera de vivir, yo creo que vamos a crecer y a recuperar este país. Gracias, Víctor. Escucharon a Víctor Bielma Molina aquí en Puerto de Libros
librería radiofónica. Trabaja para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días, de lunes a viernes, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor, sean felices, lean poesía. Gracias.